Bien, pues vamos a comenzar con una oración nuestro estudio para tener el tiempo que debemos de tener y para poder ver lo que tenemos que ver. Creo que conforme va avanzando este estudio, va siendo un estudio muy revelador acerca de esta alabanza que estamos teniendo, esta alabanza y sobre todo no olvidar que este estudio nos habla de lo principal que es este pacto davídico. Pero ¿de qué nos sirve conocer este pacto davídico? Nos sirve para saber cómo Dios iba preparando todo lo que tenía que preparar, todo el entorno, tenía que preparar a su pueblo, tenía que preparar el mundo para la llegada de su Mesías, ¿no? Y vamos a orar para que Dios guíe el estudio y que sea de gran bendición, ¿no? Señor, pues te queremos dar gracias por este día, te queremos dar gracias porque podemos estar aquí listos, preparados, Señor, para tener este estudio. Muchas gracias, Señor, porque por este Salmo 89 es un salmo muy, muy importante, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes a captar lo que lo que tú quisiste decir a través de este profeta tuyo, a través de este cantor tuyo, Señor. Te quiero pedir, Padre, que tú guíes de principio a fin el estudio, Señor, y que pues también lo que vaya a compartir en este tiempo, pues pueda también casar y ayudar a preparar lo que Miguel tiene para compartirnos hoy. Yo te quiero pedir por todo esto, te doy gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, pues hoy empezamos el estudio con un versículo muy importante. Vamos a leerlos. Son 3 versículos los que vamos a ver hoy precisamente. Acabamos de ver acerca de el poder de Dios, acerca de estos atributos que vimos de Dios, que era su gobierno, que era su propiedad sobre todo y su poder, ¿no? Y habíamos visto cómo además era otros 3 atributos más, que era su justicia, su juicio y su misericordia. Y en base a esta misericordia y esta fidelidad, nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente, ¿no? Es un gran privilegio eso. Eh, Estábamos hablando precisamente el otro día en el estudio del miércoles, estaba hablando Miguel, acerca de la misericordia de Dios y acerca de que cómo uno tiene esa idea mal entendida de que solamente el Nuevo Testamento te habla o es el que más habla de la misericordia de Dios, cuando realmente podemos ver a partir de, de muchos de estos versículos cómo fue la misericordia de Dios y cómo es patente esa misericordia de Dios desde Génesis 1. Acuérdense que Génesis 1 que decía, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sabes qué, precisamente esos cielos, esa tierra, esa creación de Dios nos habla de su misericordia. Entonces podemos tener, por cierto, que desde Génesis 1:1 nos habla de esa misericordia de Dios. Bien, pues vamos a leer los 3 versículos en la versión Reina Valera. Son los versículos, estamos viendo como dice el Salmo, el Salmo 89. Y estamos viendo vamos a ver el día de hoy los versículos del 15 al 18. Son 4 versículos los que vamos a ver. Dice, y a mí se me hace algo central el siguiente versículo que vamos a ver, el 15. Es un versículo que a mí me gustó mucho. Así que grábenselo muy bien. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Mira, yo podría decir que este estudio básicamente es escuchar el primer versículo, ajá, y la primera parte del versículo, y todo lo demás son
las consecuencias de esto. Porque la primera parte del versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe aclamarte. Primero vamos a analizarlo, bienaventurado. Ustedes saben que la palabra bienaventurado es la palabra feliz, vas a ser feliz. Feliz sea el pueblo que sabe aclamarte. Ajá. Ahora, aquí el salmista aborda en esta oración el privilegio de la alabanza hacia el Señor. ¿Sabes? El Señor nos pide constantemente que lo alabemos. Ajá. Que estemos agradecidos por todo. Que aprovechemos cualquier situación para glorificarlo a través de nuestra alabanza. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de esa alabanza? Dios no necesita ser adulado. Ajá. No estamos acostumbrados al hombre que le gusta mucho recibir alabanzas de lo que él hace, ¿no? Y todos esos tributos y esas alabanzas hacen que el hombre pues se sienta muy inflado y que caiga inclusive en soberbia. Sin embargo, en el caso de Dios es completamente diferente. Ajá. La alabanza para Dios no es porque Dios necesite ser adulado ni necesite de nuestras alabanzas. Ajá, tampoco hay un peligro de que Dios caiga en soberbia por ser adulado, ¿no? Eso se oye, eso a mí mismo me lo escucho y se escucha absurdo, ¿no? Sino simple y sencillamente dice este versículo, bienaventurado, el que tiene el mayor privilegio de alabar a Dios es el creyente. Somos tú y yo. Por eso la alabanza es muy importante en la vida del creyente. Ajá. Nosotros somos los mayormente beneficiados por este acto de alabanza, ¿no? La alabanza, dice, el que sabe, ahora dice el versículo, el pueblo que sabe aclamarte, que sabe. No es una alabanza solamente no es una alabanza muerta, no es una alabanza por costumbre, no es una alabanza porque tengo que hacerlo, sino es una alabanza que corresponde primeramente a un corazón agradecido. Ajá. Este corazón agradecido es un corazón que no olvida las bendiciones y que no olvida que las bendiciones y la respuesta de oración vienen de Dios. Tú estás afligido con una situación, pides a Dios, encargas a otras personas que pidan por esta misma situación, otros hermanos tuyos, y de repente Dios responde. Entonces esto naturalmente te debe de llevar a tener una vida de agradecimiento. Uh-huh. Sí, ese corazón agradecido no olvida las victorias también sobre el pecado. Hay muchas cosas que a lo mejor no puedes tú compartirles, cuando menos hay algunas cosas que no puedes compartirles a todos, ajá, y hay cosas que ni siquiera puedes compartirle a nadie, pero sabes que son situaciones en tu vida, ajá, áreas en tu vida que tienes que arreglar y que tienes que tener victoria. Y entonces caminas solito con Dios y le pides a Dios por esta situación. Y cuando llega la victoria, bueno, ahí sí puedes compartir. Ajá. Sin embargo, la idea es que tu corazón no olvide, ajá, que esto es una respuesta de Dios. El agradecimiento habla también de la humildad. ¿Sabes qué? Es muy fácil nosotros glorificarnos por nuestros propios logros. Ah, mira, qué bien eduqué a mis hijos. Ah, mira, qué bárbaro, qué bien me salió esta predicación. No, mira, es que yo soy una persona, como decía Rey, le decía a un compañero suyo, se me olvidó ahorita el nombre, Jehú, le decía a Recap, a Jonadab, hijo de Recap, le decía, tú eres de los míos, y dice, porque entonces súbete a mi carro y mira el celo que tengo por Dios, ¿no? Entonces, nosotros nos enaltecemos y nos tragamos muy fácilmente la gloria y nos hace daño, y ahí sí nos ensoberbecemos, ¿no? Pero un corazón agradecido es un corazón que reconoce que el trabajo lo hizo Dios. Uh-huh. Y, y además de eso,
un pueblo que sabe alabar a Dios, que sabe, como dice aquí el versículo, que sabe aclamar a Dios, es un pueblo que está fuerte, que espiritualmente es fuerte. Fíjate que David, por ejemplo, autor de la mayoría de los salmos, era un hombre que sabía aclamar a Dios. Y hemos visto cantidad de salmos de David, hemos visto la mayoría de los salmos de David, y podemos ver que a través de esos salmos él estaba pasando por diversos tiempos, tiempos de angustia, tiempos de gozo. Sin embargo, siempre tenía la alabanza como algo muy importante en su vida. Ajá, el Salmo 103 misma dice mi alabanza. ¿Cómo dice? No, perdón, eso no es el Salmo 103. Vamos a hablar del Salmo 34, 2. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 34, 2? Está ahí en su chat. Ahí les recuerdo que en el chat aparecen los salmos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Déjame decirte que este era un salmo en donde David estaba huyendo de Saúl y estaba refugiado en Gat, un lugar muy peligroso para él, y además tenía, dentro de lo que llevaba David, tenía la espada con que había matado a Goliat, que era el paladín, el héroe de Gat, ¿no? Y entonces, pues era un lugar muy peligroso. Sin embargo, en este lugar, él dijo, voy a bendecir a Dios en todo tiempo y su alabanza estará conmigo en la boca. Tenemos otro ejemplo de qué es la fortaleza de la alabanza en la vida de los creyentes. ¿Se acuerdan aquella ocasión, muchos años después, cuando estaba Josafat, el rey, un rey piadoso, como rey de Israel, de Judá, el reino del sur, y de repente se juntan tres ejércitos, Moab, Amón y los del monte de Seir, los edomitas. Curiosamente, los tres eran descendientes de familiares de Israel, ¿no? Y entonces él estaba muy angustiado porque no podía enfrentarlos con sus propias fuerzas, con su propio ejército. Y Dios, a través de un descendiente de Asaf, le dio una profecía y le dijo, ve, sal y yo te voy a dar la victoria. Y sabes qué me impresiona, lo que más me impresiona es lo que voy a leer en este momento. Vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, de los versículos 21 y 22. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Vamos a leerlo. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es siempre. Y cuando dice, lo primero que hizo fue, va a salir el edificio, va a salir el ejército, pero van a salir gente que alabe a Dios. Y en esa ida a enfrentar a los enemigos, él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Inclusive Dios le había declarado a Josafat que ni siquiera iban a tener necesidad de pelear. Ajá. Pero no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Y entonces él hizo lo que tenía que hacer. A veces nosotros no sabemos cómo Dios nos va a sacar adelante de nuestros problemas o de las pruebas, pero únicamente lo que nos pide Dios es, haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué era lo que tenían que hacer ellos? Alabar a Dios. Y entonces dijeron, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y fíjate, esto es muy importante. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Cuando llegaron los israelitas, los de Judá, en esa guerra, no tuvieron que pelear. Vieron tres ejércitos destruidos y lo único que llegaron fue a recoger todo el botín que traían. Y ese lugar, ese gran valle que fue lo que significó para algunos muerte, para los judíos significó bendición. Le llamaron el valle de Beraca, ¿no? Bien,
aquí dice algo muy importante en este mismo versículo, dice, andará, oh Jehová, dice, bueno, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Ahora, ¿qué son las bendiciones de eso, de saber aclamar a Dios? Dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Qué es eso de andar a la luz de tu rostro? Ajá. ¿Sabes? El hecho de que Dios dirija su rostro hacia nosotros es una gran bendición. Su rostro habla de muchas cosas. Eh, hay en el Salmo 104, que lo vamos a ver en algunos meses, habla de que Dios retira de su creación su rostro y su creación muere. Entonces, habla de ese cuidado, el que Dios dirija su rostro hacia nosotros, habla de ese cuidado, de ese mantenimiento. Habla de la afirmación también. Qué importante es caminar tu vida a pesar de las pruebas, sabiendo que tienes la afirmación de Dios. Y también habla de la complacencia de Él en nuestras vidas. No somos perfectos. Tan es así que todos los días tenemos que confesar nuestras faltas delante de Él y tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho, de lo malo que hayamos hecho. Todos los días tenemos que lavar nuestros pies. Sin embargo, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos paz para con Dios y eso es maravilloso. ¿Sabes? El andar, el que Dios nos afirme con su mirada, es como, me acuerdo que hace mucho me dieron un ejemplo del niño que obedece a través de la mirada del padre y cómo en una ocasión un pequeño iba a agarrar algo que no sabía si lo podía agarrar y voltea a ver a dónde estaba su papá. Para complacencia de este pequeño, el papá lo estaba viendo, eso le daba seguridad y, y el papá nada más afirmó, dijo, está bien, agárralo, ¿no? Pero nada más con la vista, ¿no? A veces Dios es así con nosotros, en donde, ok, perfecto, tú estás viviendo en paz, tú estás eh, cuidando tu relación con Dios, entonces paz tienes para con Dios, ¿no? Ajá. Y bien, eh, acuérdate que inclusive hablar de que Dios dirija la luz de su rostro para con nosotros es parte medular de la bendición que aparece en Números 6 del 24 al 26. Es la bendición más famosa de todas las bendiciones. Inclusive hay obras musicales, coros que están basados en esta bendición que le llaman bendición sacerdotal, en donde dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Así que el rostro de Dios sobre nosotros habla de su cuidado, de su misericordia y de su paz. Ajá, qué maravilloso, ¿no? Bien, este gozo, que es el plan que Dios tiene para que nosotros vivamos continuamente, ajá, de hecho, así es una ordenanza que Dios, es un mandamiento que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Acuérdense de Gálatas, estad siempre gozosos. Ajá. Es muy distinto a aquella euforia temporal que da el mundo. Acuérdense que Salomón habló de esta euforia temporal que da el mundo, que da las diversiones, que dan los eventos, y dijo, y él consideró, Salomón en Eclesiastés consideró inútil al placer y a la risa enloquecedora, ¿no? Pero a diferencia de esto, viene el gozo del Señor que es profundo, interno, no acaba, ni siquiera en las épocas difíciles. Y en vez de debilitar el carácter del creyente, este gozo lo fortalece. Ajá. A diferencia de la alegría mundana. La alegría mundana, dejas de hacer lo que te da alegría, ajá, y entonces te enfrentas una vez más a tu situación miserable. Pero el gozo de Dios es distinto. Lo podemos ver en Nehemías 8:10, en donde después de leerles la ley, Esdras, al pueblo, después de haber reconstruido el templo, el pueblo se dio cuenta que la razón por la cual ellos habían sufrido tanto por haber dejado a Dios. Entonces, ¿qué les dijo Esdras?
Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso Dios no quiere que perdamos el gozo, a pesar de estar en tribulación. Bien, aquel que espera en Dios, que se identifica con Él y que no se avergüenza de llevar su nombre, podrá ser catalogado en este mundo como la peor escoria. Ajá. Pero finalmente Dios en su justicia lo levantará y entonces una vez más se cumple lo que nuestro Señor dijo. Y esto viene a colación por el versículo 16 que dice, en tu nombre se alegrarán todo el día. Hablamos ahorita del gozo. Y en tu justicia será enaltecido. Sí. Acuérdense de Lucas 14:11, que lo vamos a poner también aquí en el chat. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Permítame tantito. Bien. Y bien, pues así podemos saber que no importa las tribulaciones que tengamos, no importa el menosprecio que alguien pueda tener en este tiempo, acuérdate que Dios hace justicia y si esperas en Él, como dice este versículo, el versículo 16, en tu justicia serás enaltecido. Bien, por último tenemos versículos 17 y 18. ¿Qué nos dicen esos versículos? Ya lo leemos otra vez. Dice, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Prácticamente aquí nos habla no solamente de aquel pueblo que sabe aclamarlo y que tiene por consecuencia el gozo de Dios, sino también muy seguido a este versículo además va a ser enaltecido, sino también muy de la mano de este último versículo que leemos, el pueblo que aclama a Dios. Va a ser poderoso, va va a ser porque va a ser Dios la gloria de su potencia y porque va a incrementar nuestro poder. ¿Sabes? Básicamente el hecho de saber aclamar a Dios, saber alabarlo, esto te habla de una buena relación del creyente con Dios. Ajá. Este poder emana, déjame decirte, este poder del que habla este versículo, va a emanar de una buena relación del creyente con Él, con Dios. Ajá. Y esto lleva al Hijo de Dios a crecer en confianza para con Dios. A medida que el Hijo de Dios crece en la confianza, su poder, el poder de Dios, crecerá también en nosotros. Entonces podemos gozar de victorias aún más contundentes. Hay veces que no llega la victoria en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos crecer en fe, que necesitamos crecer en esa confianza para con Dios. Hay muchas veces en donde dejamos cosas en donde no queremos que Dios se meta o en donde ni siquiera nos imaginamos que Dios pueda trabajar y hacer cosas maravillosas. No lo creemos. El punto es que tenemos que confiarle cada vez más de nuestra vida a Dios y vamos a poder ver más y mayores victorias, ¿no? Ajá. No hay que olvidar que las victorias solamente le pertenecen a Él. No podemos glorificarnos a nosotros, ¿no? Así que en cada respuesta de oración, no olvidemos de glorificarlo. Ahora, viene ese versículo 18 que ya lo leímos, pero lo quiero leer en la versión NTV, que es el salmo, que es el mismo salmo que estamos viendo en el versículo 18. Fíjate, dice, así es, nuestra protección viene del Señor y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Fíjese que esta parte me gustó mucho porque habla más claro que otras versiones. Y aquí nos está diciendo prácticamente, no se olviden, o sea, no se olviden israelitas, que nuestro verdadero escudo y nuestra verdadera protección es el Santo de Israel, es Dios mismo. Este versículo 18
la antesala, es el preámbulo a una sección larga que vamos a ver, que es del versículo 19 al 37, en donde vamos a ver precisamente, vamos a analizar ese pacto, vamos a ver ese pacto de Dios con David. Ajá. Y se exalta el Dios, el nombre de David, ciertamente. Pero en cierta manera, al ver esta versión de la NTV, me da cuenta que dice, el Santo de Israel nos ha dado nuestro rey. Y eso es hermoso, porque dice, no se te olvide que si David es un excelente rey, y a través de David va a cambiar la historia de Israel contundentemente. Ajá. Porque tú te recordarás que después de David, Israel se hizo muy poderoso en el tiempo de David, pero además él refrescó todas las promesas de Dios. En la vida de David se vio muchas de las promesas que iba a traer Dios en un futuro venidero. David cambió mucho la adoración, ajá, hacia Dios, y le puso música, ¿no? Y entonces podríamos pensar, sí, David es maravilloso, pero no olvidemos el que está, sobre todo no olvidemos el que está atrás de David. Ajá. Dice, el mismo Jesús decía en Lucas 20, 41, 44, cuando les habló a esos fariseos y saduceos incrédulos, dice, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David le dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo es entonces ese hijo? Así que no nos olvidemos que Dios fue el que puso a este excelente rey, pero también a través de todos estos versículos que vamos a ver, ajá, del pacto davídico, vamos a encontrar que nos están dando un reflejo de lo que será el descendiente de David, Jesús. Ajá. Bien, pues aquí terminamos esta parte del Salmo y como les digo, si tienen alguna duda, alguna cosa así, póngala en el chat y con mucho gusto la responderemos. Muchas gracias y cedo los micrófonos a Miguel. Gracias, Alex. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Bien. Entonces, vamos nosotros a continuar con nuestro estudio de la armadura divina. Y no se nos olvide recordar que previo a la utilización de esta armadura, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace advertencias del enemigo que nosotros enfrentamos. Ese enemigo que es realmente enemigo de Dios, y nosotros al estar con Dios nos convertimos en enemigos de Él también. Y el objetivo siempre es tratar de destruir, desacreditar a Dios, de usurpar su lugar, y Él lo va a tratar de hacer en nuestras vidas. Entonces, recordando que el primer pasaje que vimos en Efesios 6:10 es, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 11, que fue el que vimos la vez pasada, vestidos de toda la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí vale la pena recordar que el mismo diablo que tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, también tentó a Jesús en el desierto. Esto quiere decir que Satanás es un ser real, es un ángel caído y rebelde, y no es un símbolo o un concepto como muchas veces este mundo quiere ignorar o le da matices diferentes. Entonces su constante lucha contra Dios y contra quienes le siguen y lo obedecen es a muerte. Y nosotros vemos en la vida de Jesús, pues, como él fue el blanco más importante para sus tentaciones, porque él esperaba hacer caer a Jesús como lo hizo con Adán y Eva. Entonces es posible que Satanás también a nosotros nos tiente a dudar de la verdadera identidad de Jesús. Él sabe que si logra que dudemos de Jesús,
le será mucho más fácil conseguir lo que él quiera. Cuestionar nuestras creencias puede ayudarnos a aclarar nuestras convicciones y fortalecer nuestra fe, pero también puede ser peligroso. Pero siempre es importante estar analizando nuestra vida. Entonces, si tú estás lidiando con dudas, o nosotros podemos estar lidiando con dudas, debemos darnos cuenta de que estamos en una situación particularmente vulnerable, porque una de las fortalezas de la vida cristiana es la fe, y la fe no implica dudas en el poder y la sabiduría infinita de Dios. Entonces nosotros debemos buscar principalmente nuestras respuestas y nuestros cuestionamientos meditando en las promesas y las verdades de la palabra de Dios. Y ese es un punto muy importante. Recuerda que el carácter de una persona se revela en la manera que responde a lo inesperado, y Satanás te puede sorprender. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien en nuestra relación con Dios, que caminamos correctamente, pero cuando se da una situación inesperada o fuera de nuestro control, muchas veces reaccionamos mal y nos sentimos mal. Pero esa es una evidencia de que realmente no estamos firmes en la fe. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos con antelación a todas las cosas que puedan suceder en nuestra vida, porque es necesario que nos fortalezcamos meditando en las verdades de la palabra. Recuerda que las verdades de la palabra son verdades espirituales y van a ser una realidad de nuestra vida en el momento que las creamos y las apropiemos y las vivamos. No nada más el hecho de conocerlas nos hace a nosotros libres de esta influencia o de los ataques del diablo. Recuerden, él es un experto en hacernos dudar del amor de Dios, en hacernos dudar de su provisión, pero por otro lado, también nos lleva a vivir confiados, y es ahí donde muchas veces nos puede sorprender. Entonces, vamos a pasar entonces como esta lucha no nada más es con Satanás, sino contra sus demonios. Y ese es el pasaje de Efesios 6:12 que dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, una de las estrategias más efectivas de Satanás, y por ende de las más peligrosas para un creyente, es la ilusión engañosa de que en realidad no está librando un conflicto con amenazas serias entre el bien y el mal, en el campo sobrenatural e invisible. Ya habíamos dicho anteriormente que la guerra realmente es una guerra espiritual, que luchamos contra un enemigo que no vemos, que no sabemos cómo se desarrolla, que es más inteligente y tiene una experiencia sumada desde los inicios de la humanidad con Adán y Eva. Entonces, eh, muchas personas pueden, por ejemplo, hoy en día argumentar muchas cosas buenas respecto de lo que hay en este mundo. Muchos piensan erróneamente, por ejemplo, que los numerosos males de la antigüedad, tales como la esclavitud, el odio racial, han desaparecido o por lo menos han mejorado la situación. Y sabemos que eso no es verdad. Sigue habiendo problemas raciales, etcétera. Entonces, la humanidad, por ejemplo, como sociedad, nunca ha estado tan interesada en el entendimiento mutuo y la tolerancia. Ahí, por ejemplo, nosotros vemos a los recursos humanos, esta institución que pues propicia, tolera y consiente de alguna manera la maldad de los hombres, que va en contra de las leyes y la justicia de Dios. Ahora también se da que la gente se trabaja unida o se une para mejorar sus vidas de forma individual y una sociedad como un todo. Pero el problema es que hacen a Dios a un lado. Y no solo eso, también ha influido a la iglesia y al evangelismo mundial, que se encuentra con mucha popularidad, sobre todo por los falsos profetas y falsos maestros, y el crecimiento en la influencia que era impensable hace un siglo, hoy está siendo dada, pero lo único que
sucede es que se hacen insensibles a las verdades del Evangelio y se endurecen, porque la característica de un profeta y de un falso maestro es decirle a la gente lo que le quiere oír, y entonces los adula, levanta su orgullo, y eso les impide ir a la realidad de la Biblia, que en realidad la palabra de Dios siempre nos va a enfrentar a lo que está mal en nuestra vida, y siempre nos va a enseñar cómo corregir. Siempre es arrepentimiento y fe en Jesús. Entonces, esta manera de pensar y ver las cosas de esta forma es ingenua, porque nos conduce en forma inevitable al letargo y a la indiferencia, la indolencia y la parálisis espiritual. Y es precisamente como hoy la mayoría del cristianismo principalmente vive. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener una perspectiva bíblica de cada situación, y a la luz de esta enseñanza bíblica sobre los últimos tiempos, esto no deja espacio para tal espejismo en la mente de cualquier creyente sensato. Nosotros como creyentes, dicho de otra manera, tenemos que vivir una realidad de lo que realmente está sucediendo, y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, vendrán espíritus engañadores que van a tergiversar la verdad. Entonces, eh, que quede claro que la guerra entre Dios y Satanás no ha disminuido, sino por el contrario, ha aumentado en intensidad. Y lo mismo ha sucedido en los frentes de guerra que hay, pues, en este planeta. Lucha entre el bien y el mal ha crecido. Para poder entender mejor este concepto, la palabra lucha en griego es la palabra palé, que se utilizaba para aludir un combate mano a mano y en forma específica a la lucha libre. Entonces, es un combate a muerte entre Satanás contra Dios y contra nosotros, su iglesia. Dios es soberano, Jesús ya lo derrotó en la cruz. Nosotros, al recibir o creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, ya lo vencimos, pero eso no quiere decir que estamos libres de sus ataques o de su influencia. Ahora la labor de Satanás va a ser, a través de él y su ejército de demonios, va a ser tratar de anular nuestras convicciones, de minimizar la dureza de esta lucha o la gravedad de esta lucha, para que nos relajemos y no cumplamos el propósito que Dios le dejó a su iglesia, que es ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Entonces, aunque Satanás y sus secuaces saben que están sentenciados por la eternidad al lago de fuego y azufre que está preparado para ellos, procuran con desesperación cambiar este destino, creyendo que lo pueden hacer. Si no, Satanás no lucharía, pero él todavía cree que puede ganarle a Dios. Y por eso hay un pasaje que dice, y hablando de los seres humanos, el que esté en los cielos se reirá, porque en realidad no hay mayor poder que el poder infinito de Dios, que además es el creador de todas las cosas. Pero en esta guerra incesante, muchas veces el cansancio, por medio del cansancio, tratan de doblegar el poder de Dios y destruir la iglesia. Tratan, pero no van a poder, y menos si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la lucha entre el creyente no solo es contra Satanás, sino también contra un ejército conformado por sus subordinados o demonios. Un ejército que la Biblia realmente no nos revela cómo es exactamente, pero sí nos habla de que es una hueste inmensa de adversarios que, al igual que el diablo, no son sangre y carne. Reitero, no los vemos, no sabemos cómo piensan, no sabemos cómo están organizados, pero sí tenemos que estar alerta. Entonces, tenemos que concluir que nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, que está dominado y gobernado por el diablo, por corrupto y malvado que sea, sino es el mundo que no podemos ver. Por eso es que es más delicada la batalla. Por eso este pasaje dice que las luchas contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad.
que describen diferentes niveles y rangos de esos demonios, así como el imperio sobrenatural de la maldad en el cual opera. Entonces, ellos tratan de promover en los seres humanos el paganismo, el ocultismo y otros movimientos y programas variados de impiedad e inmoralidad. Pero al final de cuentas la humanidad no se convierte más que en un títere de Satanás y sus demonios. ¿Qué nos puede sacar de esto? Convertirnos verdaderamente y vivir conforme a lo que dice la palabra. Pero aún también Satanás ha ideado esto de las falsas conversiones, porque tú una vez oraste y pusiste algo de tu parte abriéndole tu corazón a Cristo, ya que eres salvo y tu vida va a estar llena de fracasos sin ningún cambio y te vas a decepcionar de Dios. Esta falsa doctrina también ha sido instituida por el diablo para que la gente sea parte de Dios, haciéndole creer que son cristianos, pero están atrapados en sus pecados y se convierten en ayudantes, embaucadores que contribuyen muchas veces, sin saberlo, a realizar las mismas acechanzas del diablo. Entonces, las fuerzas de la oscuridad de Satanás están muy bien organizadas y estructuradas, mucho más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. ¿Para qué? Para emprender una guerra lo más destructiva que sea posible. Recuerda, ellos son ángeles, hasta ahorita son inmortales, aunque después van a ir al lago de fuego, y tienen una condición totalmente diferente, por tanto siempre van a estar insistiendo. Entonces, al igual que los ángeles santos que no cayeron, los demonios no se procrean, es un punto muy importante. Y existe un número fijo de ellos, pero son una multitud inmensa y antigua que constituye un enemigo sobrenatural y formidable y de mucha experiencia. Las categorías demoníacas no son explicadas, pero sin duda alguna el término principados refleja un orden elevado en esta categoría de los demonios. Por ejemplo, en Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se dan ustedes cuenta cómo el seguir la voluntad de Dios nos lleva a despojar a los principados y a las potestades y triunfan sobre ellos en la cruz? Recuerden que, por ejemplo, Jesús dijo que si alguno no toma su cruz cada día, no puede ser su discípulo. Y esto quiere decir que cada creyente, para poder vencer al diablo, esas acechanzas, debe de entregarle todo lo que le es su voluntad, sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas a Dios, para que Dios, que es infinitamente sabio, administre su vida. Pero al entregarlo, le está quitando el poder. Entonces, estas potestades, dice por ejemplo 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Entonces, nunca se nos olvide que por más que Satanás y sus demonios piensen que van a ganar, ya están derrotados y están sujetas a Jesús y a Dios, Dios que le dio toda la autoridad a Jesús. Y en la medida que nosotros vivamos en esa autoridad, estaremos libres de estas influencias. Ahora, el término los gobernadores de las tinieblas de este siglo quizás se refiere a demonios que se han infiltrado en varios sistemas políticos del mundo, tratando de moldearlos conforme al patrón del demonio de oscuridad y a sus estrategias. Ahora, recuerden, si estamos viendo que están muy bien organizados, quiere decir que tras cada gobierno hay un grupo de demonios bien organizados que influyen en los gobiernos. Entonces, vemos muchos gobiernos, y entre ellos, tristemente, a veces incluye el de México, que invocan espíritus, invocan muchas cosas sobrenaturales para tener el poder, pero no piden por el poder de Dios, porque son incrédulos. Por ejemplo, Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea, quiere decir que
dentro de los rangos hay jerarquías, como estábamos diciendo, que van a luchar para que se cumpla la voluntad de Dios. Y cuando viene la respuesta de Miguel a Daniel de sus oraciones, él mismo le dice, hubo un príncipe de Satanás que se me opuso y tuve que luchar con él y fue durante 21 días. O sea, quiere decir que la oposición es a muerte y tomen aquí en cuenta, por ejemplo, que fue entre seres espirituales, entre arcángeles quizá, ¿sí? Entonces dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es un punto importante para nosotros, que al creer en Cristo y aprender a vivir conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, no nada más conociéndola, sino meditándola, apropiándola, aplicándola a nuestra vida. Esto es lo que nos libra de la influencia de Satanás, de este mundo de tinieblas. Recuerden, conocer y no hacer no sirve de nada. Santiago dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, en la Escritura se narran muchas historias acerca de red, de conspiraciones, y aún muchas a escala mundial. Pero, y todo eso ha sucedido y lo sabemos a través de la historia. Pero no hay manera de identificar con absoluta certeza la red de conexiones entre las múltiples acechanzas y estrategias de Satanás. O sea, tenemos un enemigo que es inteligente, pero no sabemos cómo trabaja, pero sabemos que son efectivas sus estrategias porque lleva milenios haciendo caer gente, engañando a las personas y conduciéndolas al infierno cuando logra que nieguen a Jesús, dejen de creer en Él o en el poder de Dios en su misma escritura. Se vuelven ateos y con eso piensan que ya están libres de este tipo de influencias, pero al revés, se hacen más esclavos. Por lo que nosotros debemos de tener cautela de quienes afirmen que han descubierto este tipo de redes demoníacas, porque no es posible. Nuestra única forma es siguiendo día con día lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Y recuerden, lo que Dios nos muestra a través de su palabra siempre tiene que estar conformado con lo que Dios dice. Muchas veces nosotros en nuestro corazón pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y realmente por no profundizar o hacer memoria de los principios de la palabra, solo estamos siguiendo nuestra propia manera de pensar y le damos un matiz de espiritualidad. Por ejemplo, si tú has decidido en tu vida cristiana hacer cosas diferentes a lo que Dios te muestra en su palabra, entonces tú estás siguiendo tus propios caminos y estás en las redes de Satanás. Sí, por ejemplo, la Escritura dice, no dejando de congregarnos en Hebreos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cuánto más, cuánto veis que aquel día se acerca? O sea que mientras más nos acerquemos al final del tiempo, es cuando más tenemos que estar unidos para estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Y esto va a ser a través de congregarnos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no cumple este requisito, se priva del aliento y de la influencia espiritual que puede tener para vencer o para descubrir estrategias o forma de vida que ya está muy en contra de lo que Dios dice. También, pues, produce obras malignas, disfrazadas aparentemente de inocencia y de benevolencia, que se emprenden en el nombre del humanismo. Hoy vivimos un mundo humanista, pero el humanismo no es la solución. Si fuera la solución, Jesús no habría venido. ¿Por qué? Porque el humanismo consiente el pecado y hace que se eleve el orgullo de las obras. Recuerden, en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Las verdaderas obras son las producidas por Dios en ti una vez que eres salvo, que eres hijo de Dios, y están basadas exactamente en todos los principios de la palabra y la guía y la luz del Espíritu Santo. Por tanto,
cualquier falsedad, no estamos siguiendo la luz del Espíritu Santo, sino la influencia de Satanás. Entonces, estas huestes espirituales de maldad, que hacen referencia a demonios involucrados en la inmoralidad y en las cosas más viles que nos podemos imaginar, tratan de influirnos y entonces le dan muchas veces al pecado un matiz de espiritualidad, le dan al egoísmo un matiz de humanismo. ¿Y saben qué? Pues esto es mentira. Por eso es que, ¿a quién alaba este mundo? Quizá alaba a personas exitosas, a grandes gobernantes y todo, pero nunca se pudieron a pensar cómo llegaron al poder, y muchos llegaron al poder asesinando, matando, robando, privando a personas. Vemos, por ejemplo, los grandes imperios. Su riqueza estaba basada en la destrucción de otros imperios o de otras naciones. Vemos cómo sufrió Israel de los asirios, de los babilonios, de los mismos egipcios, que los esclavizaron a final de cuentas. Y a la luz de este mundo, fueron grandes imperios dignos de admirarse, y en realidad fueron dignos de reprensión. Reprensión, solo Nabucodonosor. Y eso está expresado en el libro de Daniel. Fue el que pudo ver a Dios y se arrepintió reconociéndolo. Eso es algo muy grande. Y recuerden, Nabucodonosor, pues era el gobernador de uno de los imperios más grandes. En la estatua de Daniel es la cabeza de oro. ¿Ven? Entonces, bueno, también el diablo pues fomenta las prácticas sexuales pervertidas, el ocultismo, el culto a Satanás y contra cosas semejantes. Recuerden, hoy hay adoradores del diablo. Y estos consisten en hacer sacrificios muchas veces de gente a al Dios de este siglo, ¿sí? Pero el propósito de Pablo no es explicar los detalles de la jerarquía diabólica y demoníaca, sino de darnos una idea de la sofisticación de su poder. O sea, es un poder que solo podemos vencer amparados en Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer en forma específica todas y cada una de las características y actividades de nuestro adversario. Cómo puede confundir, cómo confundió a Adán y Eva, por ejemplo, en el huerto del Edén. Cómo trató de confundir a Jesús en la tentación del desierto. Y no dejó de insistir. Entonces, por ejemplo, también en esta época se da mucha práctica de exorcismo de demonios. Pero la verdad es que la Biblia no nos da ningún método o forma para hacerlo. Entonces nosotros tenemos que vivir y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y Él guiará en cada caso. Ahora la ciencia ha anulado estos posibles tipos de posiciones que en muchos casos pueden ser, pero siempre recuerden ustedes, no se trata de exorcizar demonios, sino se trata de vivir en el poder de Dios. Por ejemplo, cuando entra el Espíritu Santo, cuando una persona se salva, todo sale, si es que hubiese algo, porque no puede cohabitar nadie con un Dios santo y el Dios más poderoso. Entonces, nuestro objetivo debe ser, más bien, tratar de llevar a las personas a Cristo para que así sean liberados de toda influencia malévola. Entonces, todo verdadero creyente ya ha experimentado de parte de Dios las superabundantes riquezas de su poder. Y esto es para todo aquel que cree verdaderamente en Él. Y este opera a través de Cristo, y esta victoria se dio a través de la resurrección que tuvo Cristo de los muertos y que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Efesios 1, 19 y 20 nos lo explica. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Por tanto, el poder del creyente verdadero es el poder de la resurrección. Ese es el verdadero poder del creyente verdadero. Y si nosotros vivimos en este poder de la resurrección, tendremos la victoria.
Entonces, ese poder que levantó de los muertos a Jesús y lo exaltó hasta el cielo, reitero, es nuestro poder y nos ha sido transmitido a nosotros como coherederos de Cristo. Entonces el diablo tratará por muchos medios de que nosotros perdamos la confianza y al perder la confianza, pues pierdes prácticamente el uso de este poder, porque el uso de este poder está basado precisamente en la fe y en la obediencia. Y si tú pierdes la confianza en Dios, ¿cómo vas a obedecer a alguien a quien no le tienes confianza? Cuando nosotros, por ejemplo, como creyentes, desobedecemos a algo que Dios nos mostró con claridad, solo estamos demostrando que no le tenemos confianza a Dios, cuando menos en esa área de nuestra vida. Porque si tú le tuvieras una plena confianza a Dios en todas las áreas de tu vida, todo lo que Dios dice obedecerías sin tacha, sin replicar, en forma total y absoluta, con la convicción de que es lo mejor para ti. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida, y es el objetivo de ver esta parte de las fuerzas de Satanás, previo a estudiar ya en forma pues detallada la escritura que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo te vas a poner tú una armadura divina, por ejemplo, si no crees que haya un poder opositor a Dios bien organizado, bien estructurado, y que ha sembrado la duda y la indiferencia en este mundo hacia Dios, que quiere ser más que Dios? Entonces, la influencia de este mundo puede influirte a ti. Entonces, nosotros tenemos que mantener un compromiso serio y constante con todas aquellas cosas que alientan nuestra vida y que nos llevan a vivir en forma correcta. Lo que oíste y recibiste y aprendisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz. Y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, decía Pablo. ¿Ven? Entonces, mantener este compromiso serio y constante será parte de nuestra vida, y esto irá purificando nuestra alma, y mientras más pura sea nuestra alma, mientras más vivamos en santidad, menos oportunidad tendrá el diablo de poder atacarnos. Por eso tenemos que estar alertas. Entonces, Dios es un ser santo, Dios nos hace santos, y cuando una persona crece en santidad, no existe un lugar impuro que pueda ser motivo de influencia de Satanás. Por eso Satanás busca nuestras áreas de inconstancia, y por eso Santiago nos exhorta en Santiago 4:7 a esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, todo creyente tiene el poder de lidiar con Satanás si se basa en los términos del poder de la resurrección. Por ejemplo, el apóstol Pablo oró por los colosenses para que se vieran fortalecidos en este poder, y lo dice en Colosenses 1 del 11 al 13: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Es una realidad que Dios, al momento de convertirnos verdaderamente, esto es, arrepentimiento y fe, y el arrepentimiento implica dolor por haber ofendido al Dios, dolor por el pecado que hemos cometido, y estar dispuestos a dejar la vida que teníamos, que nos separaba de Dios.
Si no cumples estos 3 puntos, realmente no te estás arrepintiendo. Muchas personas dicen, por ejemplo, que se arrepienten y no quieren dejar su forma de vida. Por tanto, no se arrepienten. Pero una vez que tú te convertiste en hijo de Dios, tienes todo el poder conforme a la potencia de su gloria para vencer. Entonces, ningún creyente verdadero sigue bajo el dominio de Satanás, porque tiene dentro de sí los recursos del Espíritu Santo para librarle de cualquier maquinación y aún emboscada de Satanás y sus demonios, no importa qué tan severa, sutil o grande sea. La palabra de Dios es luz que ilumina nuestros pasos. Recuerden, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como la luz de Dios que alumbra este mundo de tinieblas y oscuridad y que disipa o pone en evidencia todo lo que no proviene de Dios. Y cuando vivimos así, ni Satanás ni sus demonios hayan cabida en nosotros. Ahora, por otra parte, también es peligroso que nos volvamos presuntuosos, creyendo que estamos libres de este peligro, que es algo que te puede llevar a estar en un peligro muy grave, el orgullo del conocimiento, por ejemplo. Realmente en la palabra de Dios, mientras una persona más sabe espiritualmente o más crece espiritualmente, más humilde se vuelve, porque sabe que la luz y el poder provienen de Dios. Recuerden a Job, al final, cuando Dios se le presenta, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nosotros vemos todo el libro de Job, Job argumentando defendiéndose con sus argumentos. Y aún sus amigos sacaron una serie de argumentos, muchos muy reales, pero también juzgaron mal. Solo Eliú juzgó correctamente, pero tampoco lo convenció Eliú a Job. Tuvo Dios que presentarse y hacerle ver su error. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pone al descubierto lo más profundo de nuestro ser, las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y pone en evidencia nuestras áreas de inconstancia. ¿Con qué objeto? ¿De reprochárnoslos y hacernos ver lo imperfectos que somos? No. Todo lo que Dios nos muestra tiene como propósito que concienticemos en lo que estamos mal para que vayamos a Él, acudamos a su gracia para ser sanados. ¿Cómo puedes tú ser sanado de un área débil de tu vida? Cuando hay un cambio de mente. Y ese cambio de mente te hace libre de esa opresión que produce el pecado o una mala influencia. Y el orgullo, recuerden, es el origen de todos los pecados. Entonces, aún dentro del conocimiento bíblico, una persona puede ser presuntuosa, caer en este orgullo y lejos de ser un siervo útil, se convierte en un siervo inútil y además puede caer en ser un instrumento de Satanás. Pues entonces, por eso es peligroso que nosotros nos volvamos presuntuosos. Por eso dice en 1 Corintios 10:12, así que alguno piensa estar firme, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Tú te crees un muy buen creyente? ¿Te crees superior a muchos otros? Cuidado. Estás en un gran peligro de caer o ya caíste en las redes del diablo. Realmente la firmeza, el saber que estamos caminando por el camino correcto, es el Espíritu Santo el que tiene la potestad de mostrárnoslo. Y cuando nos lo muestra, le damos la gloria a Dios. La característica de la verdadera sabiduría es que siempre le va a dar la gloria a Dios. Nosotros como creyentes no podemos hacer nada por nosotros mismos en el ámbito espiritual, aún en la guerra con el diablo.
Por tanto, cuando seguimos en los caminos de Dios y vencemos, es donde más debemos llenarnos, o es cuando más debemos llenarnos de humildad, reconociendo que el poder es de Dios y que no hay nada en nosotros. Entonces, muchos tienen una idea imaginaria, y esto lo pongo precisamente para ilustrar con mayor fuerza este punto, de que dominamos las Sagradas Escrituras, o cualquier parte de ellas, o que nos hemos vuelto lo bastante fuertes como para vivir confiados en nuestro poder o sabiduría personal. Si tú estás viviendo de esta manera, ya estás en la trampa del diablo y estás en las redes de Satanás. Es lo que hace de tal persona la más débil, pensar de esta forma. Solo cuando una persona deposita su confianza por completo en el poder de Dios, hay seguridad. Recuerden, nosotros no somos nada. Y esto, reitero, fue lo que reconoció Job cuando se enfrentó a Dios. Me aborrezco, al verte me aborrezco y me arrepiento. Mientras más estamos en la luz, más vemos la imperfección de nuestra vida y más anhelamos ser como Cristo. Y ser como Cristo lleva implícito una vida de obediencia creciente. Jesús, recuerden, lo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esa es la verdadera sabiduría. Jesús mismo dijo eso. Entonces, cuando una persona deposita su confianza por completo en el poder del Señor, reitero, hay seguridad. Y es lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que es imposible que no vengan ataques. De hecho, lo habíamos dicho en estudios pasados, mientras más te consagres, los ataques se vuelven más sofisticados, más sutiles, y te conviertes de una manera más real en el blanco de los ataques de Satanás. Pero ve la promesa de Dios, que si tú te apoyas en Él y dependes de Él, siempre te va a dar la salida para que puedas soportar y terminar victorioso. Entonces, el reconocimiento mismo de nuestra debilidad es lo que nos permite tener la mayor fortaleza. Esto es lo que Pablo expresó precisamente en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nadie puede por su propia fuerza vencer a Satanás ni a sus demonios, pero sí lo podemos vencer en la fuerza de Dios. Por eso tenemos que estar muy seguros de que realmente somos ya hijos de Dios. Recuerden que nosotros tenemos que escudriñar nuestros caminos para ver si estamos caminando en la voluntad de Dios. Y vamos a saber que estamos en Cristo a menos que estemos reprobados. Cuando buscamos a Dios de corazón, Dios es claro para hacernos ver si estamos bien o mal. Cuando lo buscamos con un corazón engañoso, queriendo que solo justifique nuestras acciones, es ahí donde entra la confusión, porque vamos a ser privados de escuchar la verdad. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no le contestó nada a Herodes cuando lo interroga después de que
encarcelado Jesús y lo llevan a Pilato, y luego Pilato, cuando se entera que es de la región de Herodes, se lo manda. No le contestó una palabra, porque él ya había desechado la luz. Lo que le hubiera dicho era vano, porque este hombre había decidido no creer. Y dice la Escritura que él oía a Juan de buena gana, lo mandaba a llamar. Pero cuando cometió prácticamente el pecado que le dio una dureza que lo hizo ya insensible a la voz de Dios, cuando lo manda a matar, cuando cede precisamente a la presión de su esposa por medio de su hija que baila y le agrada, y él le promete darle la mitad de su reino. Ahí él ya pasó el límite del arrepentimiento y no tenía caso que Jesús le contestara nada. Entonces, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de las batallas de la antigüedad, siempre había personas que estaban vigilando. Y si un guardia, por ejemplo, veía al enemigo acercarse, no salía a combatirlo él en forma personal, sino que daba aviso, informaba de este ataque inminente, y el comandante de las fuerzas ya se organizaba para organizar la defensa. ¿Sí? Es precisamente cuando veamos los ataques de Satanás, es insensato tratar de batallar por nuestra propia cuenta con él, porque vamos a fracasar, porque es como una persona enfrentándose a un ejército que son huestes espirituales de maldad. Entonces, nosotros, al igual que un soldado de guardia, entonces tenemos que transmitirle a Dios lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, para que Él organice nuestra vida y nos dé la luz, la sabiduría y la fuerza para vencer. Eso le aseguró el Señor a Josafat cuando su ejército se enfrentaba al poderío superior de Moab y Amón. Recordemos que Moab y Amón eran descendientes de Lot, de las dos hijas de Lot, y se volvieron acérrimos enemigos de Israel. Pero miren lo que dijo Dios en 2 Crónicas 20:15. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino la de Dios. Entonces, en nuestra lucha con Satanás, nosotros debemos de saber que la verdadera lucha, la verdadera guerra, es precisamente de Dios. Y Dios es el que ya derrotó a Satanás desde siempre, y Jesús, cuando vino, lo derrotó en la cruz. Y a nosotros creer en Jesús ya lo derrotamos también. Por tanto, nuestra forma de vivir es la forma en que nos convertimos. ¿Cómo nos convertimos? Por fe en lo que Dios prometía. ¿Cómo vamos a vencer? Por fe en lo que Dios promete, conformando nuestras vidas a lo que Dios dice. Si tú dices que crees y no obedeces realmente, no crees. Por eso Santiago dice: tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Esto quiere decir que hay una fe muerta, una fe falsa, en la cual tristemente caen muchos creyentes y se orgullecen de ello. Pero ¿quieres saber si tienes realmente fe o no? Tienes que saber el grado de obediencia que hay en tu vida a la palabra. Muchos ya ni siquiera leen la palabra de Dios. La palabra, recuerda, es lo que nos hace vernos como somos. Es lo que nos recuerda las promesas de Dios. Es la que actúa en momentos específicos de nuestra vida. Por eso siempre en cada problema debemos de buscar a Dios primeramente a través de su palabra. Cuando Satanás ya está ganando la victoria es cuando pierdes interés en leer la Biblia, en pasar esos tiempos con el Señor como lo más preciado de tu vida. Ahí te estás volviendo vulnerable a los ataques de Satanás. Pero cuando tú tomas conciencia de esta lucha, que es una lucha a muerte, nunca, cada día de tu vida, debes de dejar de buscar a Dios, y esto a través de tu palabra. Nunca
debes ser sabio en tu propia opinión, sino que debes de dar lugar a lo que la palabra dice, y lo que Dios te muestre, debes obedecerlo. Si tú desobedeces a Dios en cualquier cosa que Dios ya te mostró, ¿en qué posición estás? O eres rebelde o eres incrédulo realmente. Recuerda, Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Quiere decir que un verdadero hijo de Dios, por más áreas débiles que tenga en su vida, en las cosas espirituales, si realmente quiere servir a Dios, Dios producirá en él el deseo de leer, el deseo de orar, el deseo de pasar tiempo con él. Entonces, nunca se nos olvide que a partir de la palabra de Dios, que Satanás y sus demonios invisibles trabajan de manera continua en el mundo a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros tenemos que buscar de manera continua a Dios. Ahora, cuando carecemos de sabiduría para discernir con exactitud cuando están presentes en nuestra vida, entonces la palabra de Dios nos da la instrucción. Pero si nosotros no acudimos a la palabra de Dios, no habrá instrucción ni pautas para defendernos. Por tanto, Dios quiere que nos vistamos de la armadura de Dios. Y esto es reportar ante Él todos los asuntos, con una confianza absoluta en Él. Sabiendo que, y esto es lo que nos dice 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, a Satanás y sus huestes, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si realmente estás en Cristo, tú ya venciste. Pero la victoria tú tienes que mantenerla de la misma manera, dependiendo de Dios. Y nos dice también Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Cuál fue la característica de Pedro? Que tuvo fe y por eso lo identificó como hijo de Dios. Pero es precisamente sobre Cristo quien se edifica la iglesia. Si haces a un lado a Cristo, no tienes oportunidad ni remedio. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Continuaremos con esta enseñanza la próxima semana. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde, en este día, porque Señor, podemos ser instruidos por tu palabra y sabemos que tanto en el Salmo como en el estudio de esta armadura y en especial esta parte de los demonios, tú nos estás edificando para que podamos vivir sumisos a ti y podamos vivir en una plena dependencia. Danos, Señor, visión y danos fuerza, danos amor por ti y por tu palabra, y, Señor, que sea lo más importante en nuestra vida. Queremos pedir que también nos des un espíritu de obediencia y una sumisión total a tu voz y a tu voluntad, para que podamos terminar victoriosos. Te pedimos, Señor, que guardes a nuestra iglesia, que nos libres de contagios del COVID, que guardes a este país del mal y que todo lo que sucede redunde en mayores puertas para hablar de ti, para poder compartir el Evangelio, porque hay tantas personas que te necesitan en este país y que tan solo necesitan saber para poder tener esa oportunidad. Danos instrumentos tuyos, danos cargo por las almas, danos amor por los perdidos, así como Jesús lo tuvo, que lo llevó a venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Gracias por habernos escogido para salvación. Y Señor, afirma la salvación en cada uno de los que oímos este mensaje. Y tú, Señor, sé claro, si hay alguien que realmente no tenga esta seguridad, llévalo al arrepentimiento y a la fe en Cristo y dale ya el derecho de ser hecho tu hijo.
Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.